Voy a hablarles de nuestro escritor antiguo más importante, el Inca Garcilaso de la Vega, autor de los Comentarios Reales, el mayor texto de cultura del Perú, que este año celebra 400 años de su publicación en Lisboa, en el año 1609. El Inca Garcilaso de la Vega nació con la conquista, 8 años después que los españoles llegaran a estas tierras, en la capital del imperio que aquellos conquistaron. Su padre fue el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, que, como la mayoría de los conquistadores, provenía de la región de Extremadura, en España. Su madre fue la paya Chimpuoclio, bautizada con el nombre cristiano de Isabel, que pertenecía a lo más distinguido de la nobleza incaica, que era nieta de Túpac Inca Yupanqui y sobrina carnal de Huayna Cápac. A pesar de esto, el capitán Sebastián Garcilaso no tomó como esposa a la princesa incaica, ya que los conquistadores no acostumbraban casarse con las mujeres nativas. Cumplió, sin embargo, con bautizar a su hijo, poniéndole el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Como el padre solo hablaba español y la madre solo hablaba quechua, el hijo debió aprender las dos lenguas para comunicarse con ellos y de paso para establecer una comunicación entre los dos, haciendo de intérprete y comentarista. Su primera lengua fue el quechua, que mamó en la leche, como él mismo dice. Mamó también en la leche materna las fábulas de los indios. Parece que aprendió también desde muy chico a manejar los quipus, antes de recibir una educación europea. El padre se preocupó luego de ponerle un ayo, que le enseñó a leer y escribir en español. Su infancia transcurrió en medio de las guerras que se habían desatado entre los conquistadores. Cuando Gómez Suárez tenía 6 años, los soldados de Gonzalo Pizarro saquearon y cañonearon la casa del capitán Garcilaso, en castigo por desertar de sus filas. La madre y los hijos del capitán estuvieron en grave peligro de ser degollados. El cronista cuenta que lo acompañaba una hermana suya, que nunca más vuelve a mencionar. 2 años después, el capitán Garcilaso, reconciliado con Gonzalo Pizarro, le cede su caballo en la batalla de Guarina, acción que a su hijo le resultaría fatal para los reclamos de recompensas que después presentaría en España. Cuando Gonzalo Pizarro entra vencedor en el Cusco, el pequeño Gómez Suárez de Figueroa asiste a los suntuosos banquetes del gobernador, quien le daba de su plato lo que había de comer. Poco después, cuando se produce la derrota de Gonzalo Pizarro, el hijo de Garcilaso tiene ocasión de ver en la picota de la plaza del Cusco los cuartos de Francisco de Carvajal, las cabezas de otros jefes rebeldes expuestas en jaulas de hierro, además de algunos ahorcamientos, descuartizamientos y azotes. Junto a estos espectáculos macabros, el cronista recuerda el recibimiento triunfal que se le hace en el Cusco al pacificador Pedro de la Gasca, con fiestas y música. A los 10 años asiste a la escuela, o Beabá, como él la llama, del clérigo Juan de Cuéllar. Estudia gramática, artes y latinidad junto a otros niños mestizos e indios nobles. Por entonces se produce un cambio en la vida familiar de Gómez Suárez. Su padre, el capitán Garcilaso, se separa de la paya Isabel y se casa con una joven española, Luisa Martel de los Ríos. La madre, a su vez, se casa con el escudero Juan de Pedroche. Gómez Suárez se queda a vivir con el padre. Hacia el año 1550, el cronista recuerda haber visto por primera vez a 3 bueyes arando. Esto le costó 2 docenas de azotes. Los unos me los dio mi padre porque no fui a la escuela. Los otros me dio el maestro porque falté de ella. Cuando se produce la rebelión de Hernández Girón, Gómez Suárez salva la vida de su padre y la de otros caballeros,
guiándolos en su huida nocturna por la ciudad tomada por los sublevados. En 1554, el capitán Garcilaso es nombrado corregidor y justicia mayor del Cusco. Gómez Suárez se desempeña como escribiente de su padre. Según recuerda el cronista, por esta época sus parientes incas le cuentan la leyenda del origen de los incas. Sus informantes son su tío Francisco Hualpa Túpac Inca Yupanqui y los capitanes del Inca Huayna Cápac, Juan Pechuta y Chauca Rimachi. En 1559 muere su padre, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. La herencia queda para su esposa Luisa Martel y sus 2 hijas. A Gómez Suárez le deja su padre una cantidad de dinero para que vaya a estudiar a los reinos de España. Gómez Suárez se despide de sus antepasados incas, tocando un dedo de la mano de la momia de Huayna Cápac. El 20 de enero de 1560 parte para siempre del Cusco. El 4 de marzo zarpa del Callao. En las cercanías de la isla de la Gorgona, la nave se halla en peligro de naufragar. Una vez en España, se dirige a Extremadura, la tierra de su padre. En 1562, Gómez Suárez se encuentra en Madrid gestionando ante el Consejo de Indias el reconocimiento oficial de los servicios prestados por su padre a la corona y la obtención de mercedes reales. Después de más de un año de gestiones, los reclamos de Gómez Suárez son desestimados porque el capitán Garcilaso le dio su caballo a Gonzalo Pizarro en la batalla de Guarina. Decepcionado, solicita permiso para regresar al Perú, pero al final desiste de su intención. Viaja a Montilla, en Córdoba, donde su tío Alonso de Vargas se convierte en su protector. Se cambia de nombre y empieza a llamarse Garcilaso de la Vega. En el año 1570, se alista en el ejército para combatir el levantamiento de los moriscos en las Alpujarras y obtiene el grado de capitán. Así completa la semejanza con el padre, llamándose Capitán Garcilaso de la Vega. Tras este episodio de armas, se establece en Montilla. Su tío ha muerto y le ha dejado varios privilegios y una holgada situación económica que le permiten disfrutar de su retiro en Montilla y de una vida en que va a prevalecer desde entonces el discurso de las letras. Traduce del italiano, en esos años, una de las obras principales del neoplatonismo, los Diálogos de Amor de León Hebreo, que se publicará en 1591. En su dedicatoria al rey Felipe II, firma por primera vez con el nombre de Inca Garcilaso de la Vega, asumiendo así sus 2 mitades de mestizo orgulloso de serlo. Será precisamente la reconciliación de estos 2 mundos dispares lo que constituirá su proyecto obsesivo. También durante esos años conoce a Gonzalo Silvestre, uno de los participantes en la expedición a la Florida de Hernando de Soto, y comienza la escritura de La Florida del Inca, crónica de aquel episodio. En 1592 se traslada a vivir a Córdoba. Son los años de contacto con los círculos del humanismo cordobés y los años de escritura de la que sería su obra fundamental, Los Comentarios Reales. El texto recorre la historia del Incario hasta la llegada de los españoles y es una reivindicación del pasado de su pueblo. Garcilaso, un curioso indagador en la historia de América, pero también en su propia historia, en 1593 escribe la Relación de la descendencia de Garcí Pérez de Vargas, donde repasa su ilustre genealogía española y también, orgullosamente, la incaica. En los últimos años escribe la segunda parte de esos Comentarios Reales con el título de Historia General del Perú, que continúa reconstruyendo la historia a partir de la llegada de los españoles. Dedica su obra con estas palabras: a los indios, mestizos y criollos del reino y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad.
En 1612, Garcilaso compra la Capilla de las Ánimas en la Catedral de Córdoba y fallece 4 años después, entre el 22 y el 24 de abril de 1616, como fechas probables. En aquella capilla, sus albaceas grabaron esta lápida: el Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de la casa de los duques de Feria e Infantado y de Elizabeth Palla, hermana de Huayna Cápac, último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo al león hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar. Dotó esta capilla, enterróse en ella, vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Falleció a 22 de abril de 1616. Sus restos fueron traídos a su ciudad natal, el Cusco, por el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y recibidos por su pueblo el 25 de noviembre de 1978. El Inca reposa para siempre en una cripta de la Basílica Catedral del Cusco.